Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Robert Jonathan Soriano Herrera y hoy les estaré presentando el artículo Cadenas de suministro socialmente responsables en los mercados emergentes, algunas oportunidades de investigación, publicado por Christopher Tang en enero del 2018. Bueno, entrando en materia, a manera introductoria, me gustaría compartirles un par de hechos o de hitos donde empezamos a ver el involucramiento de las organizaciones con el ambiente y con la sociedad. El primero es que este involucramiento del que les acabo de hablar se da en Europa en el siglo XIX, donde se reconoce una preocupación o una necesidad de que la empresa o la organización se involucre con su entorno, en este caso con el ambiente, con la sociedad. Y adicionalmente al hecho de que en las organizaciones de Naciones Unidas, en el año 2000, se plantearon 8 objetivos que les voy a contar a continuación, entre los cuales vamos a ver cómo también se incluye la necesidad de generar responsabilidad social. Esos 8 objetivos básicamente fueron construidos para el desarrollo del nuevo milenio. El primero de ellos es erradicar la pobreza extrema y el hambre. El segundo, lograr la educación primaria universal. Tercero, promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres. Cuarto, reducir la mortalidad infantil. Quinto, mejorar la salud materna. Sexto, combatir el VIH-Sida y otras enfermedades. Séptimo, garantizar la sostenibilidad medioambiental. Y octavo, desarrollar una asociación mundial para el desarrollo. Como pueden ver, en el numeral 7 hay una preocupación por garantizar la sostenibilidad medioambiental que vamos a estar desarrollando durante esta presentación, basados en lo que ya hemos hablado, cambios climáticos, deforestación, escasez de agua, desigualdad, hambre y equidad de género, por dar algunos ejemplos. En esta sección me gustaría compartirles un par de definiciones de responsabilidad social. Esto con la finalidad de conectar el concepto con el tema de fondo cadenas de suministro socialmente responsables. Por ejemplo, Friedman, economista y premio Nobel en esta disciplina en el año 1976, argumentó que la única responsabilidad social de los gerentes es la maximización de las utilidades y pues que es un tema socialmente personal más que de las organizaciones. Por otra parte, Sodi en el 2015 definió la responsabilidad social como la acción de servir a las partes interesadas de la organización. Cuando hablamos de partes interesadas, podemos hablar de clientes, proveedores, empleados e inclusive de la misma sociedad en general. Por otro lado, Eccles en el 2014 define que indudablemente, existiendo una sensación de beneficio a largo plazo sobre la responsabilidad social, lo propio, lo mismo va a pasar con los propósitos de los accionistas, porque está interactuando con todas las partes interesadas. Y finalmente tenemos a Elkington en el 2002, donde nos dice que los objetivos medioambientales deben ser incluidos en los beneficios corporativos y habla de una línea triple de fondo, concatenando 3 factores entre ganancia, gente y planeta. Pero también me gustaría comentarles que es válido aclarar que aquí no vamos a, o el autor, perdón, no se enfoca tanto en cuestiones medioambientales, sino más en cuestiones de cadena de suministro socialmente responsables. ¿Por qué? Porque dice que la sostenibilidad medioambiental ya ha sido bien estudiada. Por ejemplo, hablando de cadenas de suministro de bucle cerrado, en cuestiones de refabricación, en economías circulares, en reutilización y en aprovechamiento de recursos. También dice que el área de estudio de cadenas de suministro socialmente responsable no está bien definida. Y pues eso indudablemente le supone a él una oportunidad en materia de investigación muy grande. Y finalmente porque este señor hizo una consulta en Google Scholar
de documentos científicos, revistas, libros, ensayos, tesis, bueno, etcétera. Y al comparar los resultados arrojados entre el concepto de cadena de suministro socialmente responsable y sociedad medioambiental, este último tiene mucho más aportes en materia investigativa, lo que también lo lleva a argumentar que hay una oportunidad de estudio mucho más amplia en lo que corresponde a cadena de suministro socialmente responsables. Miremos ahora otras definiciones acerca de lo que es responsabilidad social empresarial. La Comisión Europea define la responsabilidad social empresarial como un concepto por el cual las empresas integran las preocupaciones sociales y medioambientales en general con las operaciones comerciales. Cuando hablamos de preocupaciones sociales y medioambientales, ya lo mencionamos anteriormente, que es desigualdad, deforestación, escasez de recursos, etc. Otros autores, como Henderson en el 2009, van en contravía de la responsabilidad social empresarial y dicen que no hay una clara definición y resultarán altos costos y deterioros del rendimiento del negocio. Completamente válido. Sin embargo, más adelante vamos a mirar las acciones que han tomado las organizaciones por medio de ejemplos reales en función de mitigar este riesgo. Y finalmente, Ward y Smith en el 2006 dicen que algunas compañías consideran esto como una donación y otros como una combinación de negocios. Totalmente válido. Aquí lo que vamos a ver más adelante es de qué manera las empresas tienen ese reto de hacer esa diferenciación para no verlo como una donación ni como un negocio, sino como una combinación donde haya un gana-gana entre la empresa y los emprendedores o los beneficiarios. Con la finalidad de enlazar el concepto de sostenibilidad con las cadenas de suministro socialmente responsables, parece importante mostrarles dos objetivos que nos expone el autor en materia de entrar a ahondar más sobre este tema. Por un lado tenemos la sostenibilidad ambiental y social, la preocupación evidente que tienen las empresas por el crecimiento de la población. Allí tenemos una cifra de 7.000 millones en 2017 a 9.000 millones de personas para el 2050. La escasez de recursos naturales. Cada vez tenemos recursos naturales no renovables y pues hay una preocupación por proveer a toda esta población de esos recursos naturales. Asimismo, la manera en que las empresas han enfocado su suministro de materias primas a países en desarrollo porque indudablemente es mucho más barato. Y finalmente, un tema en reducción de costos, pero una reducción de costos cuestionada desde un punto de vista ético, porque ustedes, como lo saben, podemos tener mano de obra muy barata, pero ¿a qué costo? Trabajo infantil, explotación, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos el enfoque a las utilidades. Esto básicamente lo que nos dice es que mientras los países desarrollados tienen un crecimiento económico acelerado, las empresas, pues esto se atribuye también básicamente a que las empresas se han preocupado por vender en mercados no explotados y crear un valor compartido gana-gana, pues básicamente corresponde en reducir costos y maximizar utilidades. Es decir, hacer el bien y hacerlo bien, aunque el autor nos propone unos puntos más importantes que podríamos considerar desde el punto de vista de sostenibilidad que vamos a ver en el siguiente slide. Como el objeto de estudio de esta presentación es cadenas de suministro sostenible, hasta el momento hemos hecho una síntesis o hemos contextualizado el concepto de responsabilidad social empresarial, hemos estudiado algunos aportes y hemos validado o hemos comprobado cómo este concepto ha venido evolucionando. También desde el punto de vista de enfoque o desde el punto de vista de preocupación global que hay respecto al abastecimiento de recursos, respecto al suministro de materias primas que tienen las empresas
enlazado con la necesidad de generar utilidad. Ahora vamos a ver unos ejemplos de cadena de suministro sostenible, ya hablando en materia, y básicamente, para resumirle, el objetivo o el propósito del autor es que las empresas deben involucrar a los pobres o a las personas de países en desarrollo, buscar los métodos para involucrarlos en su cadena de suministro, de manera que actúen como agentes proveedores o productores, ¿sí?, que den un input para la producción de ese bien o servicio, y también como distribuidores, aguas arriba lo llama el autor. Una vez yo tengo mi producto final, pues crear nuevos canales de distribución que le permitan a los proveedores, a los pobres, perdón, eh, crear valor económico para ellos mismos. Allí hay unas barreras que es importante que conozcamos, porque es contra algo con lo que las empresas también deben convivir y deben afrontar. Uno, falta de acceso a las finanzas. 2.000 millones de adultos sin historial financiero bancario de países en desarrollo. Eso nos muestra que los pobres, pues, al no tener acceso al historial financiero de un país, pues les dificulta el desarrollo económico. Dos, falta de acceso al mercado. El hecho de que existan intermediarios no les permite a los agricultores o a los pescadores vender a precios justos, razonables. Tercero, baja productividad. El nivel de educación y falta de recursos en este país no les permite identificar oportunidades de mejoras para mejorar la productividad o para hacer una potencial inversión en maquinaria y en activos fijos que permitan mejorar esa productividad, que permitan mejorar la cantidad de unidades producidas, que permitan mejorar la diversidad, la cantidad de productos que hago, que permitan mejorar la velocidad con la que se termina la línea de producción. Esas son algunas barreras como por darles contexto. Antes de entrar a especificarles o que veamos en detalle algunos ejemplos de cadena de suministro sostenible, es válido mencionar que el autor hace dos grandes grupos, dos clasificaciones respecto a la intención estratégica de estas cadenas. La primera es hacer algo nuevo, es decir, crear nuevos requerimientos o oportunidades de un proceso, o dentro de la cadena encontrar oportunidades donde yo puedo arrancar desde cero a crear o construir bienes o servicios. Segundo, hacer algo mejor. Sobre algo que ya existe, entrar a mejorar el proceso, mejorar la productividad, mejorar la calidad de los empleos, mejorar los ingresos, etc. En este primer ejemplo vamos a ver cadenas de suministro sostenible para hacer algo nuevo. Primero tenemos a Coca-Cola, que en su programa 5 millones de mujeres emprendedoras por 2020, vale la pena mencionar que es el mega programa de Coca-Cola. Dentro de ellos hay varias iniciativas, ya les voy a detallar un par. En la primera tenemos Colectivo Artes, es un programa que nació en Río de Janeiro, Brasil. Básicamente en lo que consiste es que las mujeres puedan crear artesanías a partir de los productos de la Coca-Cola, es decir, de los empaques, las latas, las envolturas, el plástico, las tapas, etc. Como segundo ejemplo tenemos a Arzu. Ellos generan alfombras y lo que hacen es que les pagan a las mujeres afganas por la manufactura de esas alfombras. Allí están generando algunos empleos, y lo que hacen es que compran esas alfombras, pues obviamente el precio de venta es mucho más elevado para Arzu, porque es una alfombra hecha bajo tejido manual, y pues ese componente hace que la alfombra sea más cara, genera empleo para las mujeres afganas, les compra las alfombras y les da un incentivo de hasta el 50% del valor por la mano de obra. Finalmente tenemos a los productores de avellanas en Bután. Bután tiene una particularidad porque el terreno donde está ubicado este país no se presta o no es muy amigable para la siembra de avellanas. Todo lo que hace esta compañía es que hace
uno se lleva o hace unos cultivos en China de avellanas y de esos cultivos se extrae tejidos y esos tejidos se los llevan a Bután pues para que hagan unos plantones de cultivo de avellana totalmente gratuitos y puedan vender esas avellanas a esta compañía. Y el objetivo, bueno, el programa está diseñado para generar el 15% para generar empleo al 15% de la población total de Bután. Acabamos de ver ejemplos de cadenas de suministro sostenibles desde el punto de vista de hacer algo nuevo, pero recuerden que había una segunda clasificación que el autor nos proponía sobre hacer algo mejor, es decir, la identificación de oportunidades de algo ya existente y mejorarlo en función de contribuir o de incrementar los ingresos de, en este caso, los agricultores, los pescadores, etc. En primera instancia tenemos a Walmart, que tiene un programa de granjas directas. Básicamente este programa lo que hace es que elimina los intermediarios desde que se cultiva la fruta o la verdura, la legumbre o lo que sea, a la compra de ese producto y posteriormente se ponga en venta para el consumidor final. Con la eliminación de esos intermediarios, pues hay un claro beneficio para el agricultor y también para Walmart, porque el precio al que le compra al agricultor o al pescador, pues es mucho más justo. También Walmart les provee a esos agricultores semillas de alta calidad y en contraprestación a la provisión de esas semillas de alta calidad, pues Walmart recibe un precio preferencial sobre esos productos. Nestlé es otro ejemplo, ellos lo han llamado creación de valor compartido, básicamente es lo mismo, pero con productores de cacao y café, que es su core de negocio, y adicionalmente capacita a los agricultores y les da microcréditos para crecimiento en sus cultivos. Y finalmente tenemos una iniciativa que personalmente me parece muy buena, eh, hablando de justicia hacia las personas del campo, que son las que cultivan y trabajan los productos. En India se desarrolló un portal web que básicamente lo que hace es como un índice de precios y le permite a los agricultores conocer a qué precio promedio de compra y venta está determinado producto. Entonces, cuando el agricultor saca su cosecha, dependiendo del día y de la temporada, claramente, le permite saber cuál es el precio promedio del mercado y lo que hace es que elimina de alguna u otra forma la, la venta por precios injustos. Entonces estos señores lo que hicieron fue darle acceso a internet, crearon redes en los campos para que los agricultores o los campesinos pudieran tener acceso a esta herramienta y pudiesen tomar una decisión mucho más razonable en cuanto a la venta de sus producciones. Seguidamente, el autor nos plantea un par de preguntas orientadoras que nos invitan a pensar si sobre esta materia de cadena de suministro sostenibles tenemos más oportunidades de investigación, partiendo de los ejemplos que acabamos de ver. En primera instancia tenemos el crear más valor para los productores o distribuidores. Precio, cuál es la disposición a pagar, cuál es el mercado objetivo que yo tengo que atacar. ¿Será que el precio que le están pagando a esos artesanos o a esas artesanas es correcto respecto al proceso de producción, respecto al mercado objetivo y finalmente a la demanda? Segundo, producto. ¿Cómo las empresas ayudan o deberían ayudar a esos microempresarios a extender su core de negocio por medio de diferentes materiales? Por ejemplo, las artesanías, ¿será que no solo deberían ser sobre productos derivados del empaque de la Coca-Cola? Plásticos, tapas,
y etiquetas deberíamos incluir cuero, maderas, cerámicas, etc. Compromisos no exclusivos. Esto aplica más para distribuidores. ¿Qué tal si pensamos en que en vez de solo distribuir Unilever, donde estoy generando una exclusividad indudablemente, también permito que distribuyan otras cadenas que no necesariamente sean mi competencia? Coca-Cola o determinadas marcas, pues para que eso signifique mayores ingresos eh, para los microempresarios o para los pobres que actúan como agentes distribuidores en mi cadena de suministro. Valor económico y social de la tecnología de la información. Decisión. Cómo los agricultores, cómo provee información correcta para que mis agricultores tomen decisiones correctas para planificar y vender sus productos. Provisión de la información. ¿Qué tan extensa es la información? La información que estoy dando es lo suficientemente correcta o es lo suficiente, mejor que correcta, lo suficiente. Es decir, que permita tomar, asociado con el punto anterior, las mejores decisiones. Evitar efectos rebaños, que llama el autor. Es decir, muchos productores produciendo, muchos agricultores, perdón, produciendo lo mismo, ocasiona que haya una sobreoferta del producto y obviamente un precio menor. ¿Cómo logro atacar eso? Tercero, precio. Si bien ahí se provee el servicio de esta información, ¿cómo cobro yo esa información? ¿Cuál es el valor real de la información que le estoy dando a los agricultores? Pues para que haya un beneficio, para que haya una relación gana-gana. Finalmente, plataformas innovadoras. ¿Cuáles son las plataformas que en verdad crean valor a los agricultores? ¿Cuáles son las oportunidades que en verdad crean valor y cumplen con el objetivo de mercado o con el objetivo base que yo estoy intentando atacar? Y finalmente, la ética, normas éticas. ¿Cómo involucro, y esto es bastante importante, a esos agentes que actúan, ya sea desde la producción o desde la distribución en mi cadena de suministro, a actuar con responsabilidad, con sostenibilidad, entendiendo que me representan como empresario o como empresa, cómo les extiendo el mensaje y cómo hago para involucrarlos dentro de ese concepto? Justicia. ¿Cuándo compartir el valor agregado? ¿Cuándo yo tengo que, hasta qué punto tengo que llegar a ser beneficiario o beneficiar otras partes de aquellas cosas que por experiencia yo vengo encontrando me pueden ayudar a mejorar mis procesos, a mejorar la calidad, etcétera? Y finalmente, bienestar social. ¿Cuál es ese equilibrio real entre el bienestar social y la cadena de suministro? Que la cadena de suministro en verdad tenga un balance y beneficie a la sociedad. ¿Cómo controlo yo los precios? Que sean precios justos los que de alguna u otra forma están dando esos intermediarios. Que la calidad en la producción sea la correcta. ¿Cómo controlo eso? Para concluir, les comparto 5 puntos en donde el autor nos invita a realizar una reflexión de objetos de estudio en un escenario en el que las cadenas de suministro sostenible tengan un estudio continuo. Primero, ayudar al desarrollo de productos que creen valor económico más alto. ¿Cómo hago que los productos que ofertan esos artesanos, esos agricultores, esos pescadores tengan un valor económico mucho más alto? Un reconocimiento en el mercado que les permita generar mayor utilidad. Dos, venta de productos eficientes y eficaces. La calidad y los tiempos dentro de cualquier cadena de suministro siguen siendo importantes. ¿Cómo integro eso dentro de una cadena de suministro sostenible? Tercero, involucramiento en la tecnología. Es uno de los tópicos estratégicos, una de las ventajas competitivas en todas las compañías. Y mi cadena de suministro debe ser consecuente con esto. Cuarto, normas éticas en el desarrollo de cadenas de suministro socialmente responsables. ¿Cómo hago que mi cadena de suministro socialmente responsable no vaya en contravía de las normas éticas? ¿Cómo cumplo moralmente con todo eso que la sociedad considera ético? Y finalmente, la atracción de proveedores y requisitos de sostenibilidad de la empresa. Lo hablábamos en el slide anterior.
¿Cómo aseguro que todos los agentes que intervienen en mi cadena de suministro trabajen bajo mi misma mentalidad corporativa en términos de sostenibilidad? Que todos cuidemos los recursos, que todos generemos prácticas para la conservación del medio ambiente, para beneficio de la sociedad, etcétera. Muchas gracias a todos.